8 personas entraron al desierto de Sonora en marzo de 2019. Solo una regresó. Y cuando lo hizo, no pudo explicar qué había sucedido con los otros 7. No recordaba sus rostros, no recordaba sus nombres, apenas recordaba haber estado allí. La expedición había sido planeada durante 6 meses. Geólogos, documentalistas, guías locales, todos experimentados, todos preparados. Todos desaparecieron en menos de 72 horas. Lo único que quedó fue una grabación de 43 minutos. Y esa grabación no debería existir. La expedición tenía un objetivo claro: documentar formaciones rocosas inexploradas en la Sierra del Viejo, una cordillera remota donde los mapas modernos contradecían los registros antiguos. El líder era Marcos Villanueva, geólogo de 38 años, con 15 expediciones previas en zonas desérticas. Meticuloso, obsesivo con los protocolos de seguridad. Llevaba un diario detallado de cada salida. Su esposa estaba embarazada de 5 meses. Había prometido que esta sería su última expedición antes del nacimiento. Marcos nunca regresó. Con él iban Ana Cristina Soto, documentalista de 32 años, especializada en geografía extrema. Había filmado en el Sahara, en los Andes, en desiertos donde otros equipos habían abandonado. Tenía un documental en preproducción sobre paisajes olvidados. Esta expedición era la pieza final. Sus cámaras registraron todo hasta el segundo día. Después, solo estática. Roberto Fuentes, el biólogo del grupo, 35 años, estudiaba ecosistemas de supervivencia en condiciones extremas. Había rechazado una beca en Alemania para sumarse a esta expedición. Decía que Sonora escondía especies que la ciencia aún no clasificaba. Encontraron su mochila 3 semanas después, vacía, sin marcas de violencia, como si alguien la hubiera vaciado con cuidado. Los guías locales eran hermanos, Esteban y Manuel Ochoa, 42 y 39 años respectivamente. Conocían el desierto desde niños. Sus padres habían sido buscadores de oro en la región. Esteban tenía 3 hijas. Manuel acababa de comprar una casa. Ambos habían advertido que la zona elegida tenía mala fama entre los ancianos de los pueblos cercanos. Nadie iba allí sin razón, y quienes iban no siempre volvían iguales. Marcos había descartado esas historias como superstición rural. Los hermanos aceptaron el trabajo. Necesitaban el dinero. Nunca regresaron. Completaban el grupo la doctora Patricia Mendoza, médica de expedición de 41 años, y 2 estudiantes de geología, Andrea Salinas y Luis Coronel, ambos de 23 años, recién graduados, llenos de entusiasmo. Andrea había conseguido esta oportunidad después de meses de solicitudes. Era su primera expedición real. Luis documentaba todo en redes sociales hasta el día anterior a la partida. Su última publicación decía: «Mañana empieza la aventura de mi vida». Nunca publicó nada más. El 8º integrante era Diego Arredondo, 30 años, fotógrafo freelance sin experiencia en expediciones desérticas. Se había unido al grupo en el último momento, recomendado por un conocido de Marcos. Traía equipo profesional, pero parecía incómodo con el terreno. En las fotografías previas a la partida, Diego aparece siempre al fondo, observando. Los demás sonríen. Él no. Diego Arredondo fue quien regresó solo. Y cuando lo encontraron caminando por una carretera estatal a 200 kilómetros del campamento base, llevaba una cámara en la mano. La cámara contenía la grabación. Salieron un martes por la mañana desde Hermosillo. 3 vehículos todoterreno cargados con provisiones para 10 días, equipo de comunicación satelital, GPS de última generación. El plan era establecer un campamento base al pie de la Sierra del Viejo y desde ahí realizar expediciones diarias hacia las formaciones rocosas. Marcos había coordinado cada detalle. Puntos de control,
cada 12 horas. Llamadas satelitales programadas. Protocolo de emergencia claro. Todo estaba previsto, todo falló. La última comunicación oficial fue el miércoles a las 6 de la tarde. Marcos reportó que habían establecido el campamento sin problemas. Clima estable. Moral alta. Planeaban iniciar la documentación al día siguiente temprano. Su voz sonaba tranquila, profesional. No mencionó nada inusual. Esa fue la última vez que alguien escuchó su voz. Las siguientes llamadas programadas nunca llegaron. El jueves por la noche, los coordinadores en Hermosillo intentaron contacto. Silencio. El viernes se activó el protocolo de emergencia. El sábado salieron los equipos de búsqueda. Encontraron el campamento base el domingo por la mañana. Las tiendas estaban montadas, el equipo organizado, comida sin tocar, como si todos hubieran salido para una caminata breve y simplemente no hubieran regresado. Pero había detalles extraños. Las botas de 6 de los 8 integrantes estaban dentro de las tiendas. ¿Por qué saldrían descalzos al desierto? Los diarios personales habían sido arrancados, las páginas desperdigadas por el campamento. Las baterías de los GPS estaban completamente agotadas, aunque eran nuevas. Y las brújulas, todas las brújulas, apuntaban en direcciones contradictorias. Los equipos de búsqueda rastrearon un perímetro de 50 kilómetros. Usaron drones, perros, tecnología térmica. Nada. Como si 7 personas se hubieran disuelto en el aire. El desierto no guardaba huellas, la roca no guardaba secretos. Pasaron 2 semanas. Las familias llegaron a Sonora, exigieron respuestas. La policía estatal abrió investigación. Se barajaron hipótesis. Asalto de grupos criminales, accidente masivo, perdidos en cuevas subterráneas. Ninguna encajaba. No había señales de violencia, no había cuerpos, no había rastros. Y entonces, un domingo, 23 días después de la desaparición, Diego Arredondo apareció. Un camionero lo encontró caminando por la carretera. Estaba deshidratado pero estable, sin heridas visibles. Vestía la misma ropa de la expedición, sucia pero intacta. Cargaba la cámara profesional de Ana Cristina. Cuando el camionero le preguntó qué hacía allí, Diego lo miró sin comprender la pregunta. «Voy al campamento», respondió. «Tenemos que terminar la filmación». El camionero lo llevó al hospital más cercano. Diego no opuso resistencia. Parecía confundido, ausente, como si acabara de despertar de un sueño profundo. En el hospital, los médicos confirmaron que estaba físicamente bien, levemente desnutrido, pero nada grave. Nada que explicara 23 días de exposición al desierto. Su piel no mostraba quemaduras solares severas. Sus pies, aunque sucios, no tenían las lesiones esperadas después de caminar 200 kilómetros. Cuando le preguntaron por los demás, Diego frunció el ceño. «¿Los demás?», preguntó, como si no recordara que había ido con otras 7 personas. Los psicólogos sugirieron amnesia traumática. Los investigadores sospecharon simulación. Pero Diego no parecía estar actuando. Parecía genuinamente perdido. Le mostraron fotografías del grupo. Marcos, Ana Cristina, Roberto, los hermanos Ochoa, Patricia, Andrea, Luis. Diego observó cada imagen con atención. «Creo que los conozco», dijo finalmente, «pero no estoy seguro». Le preguntaron qué recordaba de los últimos 23 días. Diego cerró los ojos. «Fuimos a la sierra», dijo lentamente. «Había algo que necesitábamos encontrar, pero no recuerdo qué. Caminamos mucho, y luego…» Se detuvo, abrió los ojos. «No sé. Desperté caminando en la carretera. Pensé que habían pasado unas horas». Le dijeron que habían pasado más de 3 semanas. Diego palideció. «Eso es imposible», murmuró. La cámara que llevaba Diego fue analizada inmediatamente.
Contenía 184 archivos de video. La mayoría eran tomas del paisaje, entrevistas con los integrantes del equipo, documentación de las formaciones rocosas, material normal de una expedición. Pero el último archivo era diferente. 43 minutos grabados la noche del jueves, el segundo día en el campamento, la noche antes de que dejaran de comunicarse. En esa grabación, algo cambió. Y ese cambio explicaba por qué 8 personas entraron al desierto y solo una regresó, aunque esa persona ya no era completamente quien había entrado. Si quieres saber qué contenía esa grabación, suscríbete al canal, porque lo que vamos a revelar no solo responde qué pasó en Sonora. Responde por qué Diego Arredondo sigue siendo buscado por las autoridades 4 años después. ¿Y por qué la Sierra del Viejo fue clausurada para expediciones civiles en 2020? Los siguientes minutos cambiarán lo que crees saber sobre desapariciones en zonas remotas. La grabación comienza a las 10:40 de la noche del jueves. La cámara está fija en un trípode dentro de una de las tiendas. Se ve parte del campamento iluminado por lámparas de gas. Ana Cristina aparece en cuadro ajustando el micrófono. Bitácora audiovisual, día 2, dice. Vamos a grabar las impresiones del equipo sobre los hallazgos de hoy. Su voz suena profesional, entusiasta. Llama a los demás. Marcos entra primero, sonriente. Se sienta frente a la cámara. Encontramos algo extraordinario, comienza. Estructuras que no deberían estar aquí. Formaciones que los mapas no registran. Mañana vamos a documentarlo todo. El video continúa con los testimonios de cada integrante. Roberto habla de especies de líquenes que no coinciden con ninguna base de datos. Patricia menciona que las lecturas de altitud están erradas. Los GPS marcan 100 metros menos de lo que deberían. Probablemente interferencia magnética, sugiere. Los hermanos Ochoa están más reservados. Esteban dice algo en voz baja a Manuel que la cámara no capta. Andrea y Luis se muestran emocionados, hablando de formaciones rocosas que parecen artificiales. Diego no aparece en esta parte. Está filmando desde detrás de la cámara, hasta el minuto 17. Entonces la imagen se sacude. Ana Cristina pregunta, ¿escucharon eso? Lo que sigue son 18 minutos de confusión creciente. La cámara es tomada por alguien, probablemente Diego, y sale de la tienda. Apunta hacia el desierto nocturno. Las lámparas crean círculos de luz que terminan abruptamente en la oscuridad absoluta. Venía de allá, dice la voz de Marcos. La cámara gira. Los demás están reunidos mirando hacia las formaciones rocosas en la distancia. Un sonido, explica Roberto, como metal arrastrándose sobre piedra. Encienden linternas potentes. Los haces de luz recorren el paisaje. No hay nada visible, solo roca y arena. Pero entonces alguien dice, «Ahí, ¿ven eso?» La cámara hace zoom hacia donde señala Esteban. Durante 3 segundos, algo refleja la luz. Una superficie lisa, brillante, donde no debería haber nada. «¿Qué es eso?», pregunta Ana Cristina. Se acercan. La cámara va con ellos. Los pasos crujen sobre la grava. Las respiraciones se aceleran. «Esperen», dice Patricia. «No deberíamos ir sin preparación». Pero la curiosidad es más fuerte. Caminan 50 metros, luego 100. La luz de las lámparas del campamento se hace más pequeña detrás de ellos. Y entonces encuentran lo que había reflejado la luz. Es una placa metálica, incrustada en la roca, pulida, perfectamente circular, del tamaño de una mesa. No hay herrumbre, no hay desgaste. Parece recién colocada. «Esto no estaba en la exploración de hoy», dice Marcos. Su voz ha perdido el entusiasmo. Suena cauteloso. La cámara se acerca a la placa. La superficie es completamente lisa, excepto por marcas que podrían ser texto o símbolos. No se parecen a ningún alfabeto conocido. Roberto toca la placa.
Está caliente, dice sorprendido. En pleno desierto nocturno, donde la temperatura ha bajado a 10 grados, la placa irradia calor. Ana Cristina comienza a filmar con su propia cámara, tomando ángulos diferentes. Necesitamos documentar esto adecuadamente, dice. Luis saca su teléfono. La pantalla se enciende y luego se apaga. Sin señal, murmura. Ni siquiera para fotos locales. Manuel dice algo en voz baja. Suena como una oración. Esteban le pone una mano en el hombro. Deberíamos volver, dice el mayor de los hermanos. Marcar este sitio y regresar mañana con luz. Es la sugerencia más sensata. Pero nadie se mueve. Están todos mirando la placa. Y entonces ocurre algo. La cámara lo registra claramente. Los símbolos en la superficie comienzan a brillar. Un resplandor tenue, azul verdoso, como luciérnagas atrapadas en metal. ¿Están viendo esto?, susurra Andrea. Todos retroceden un paso, excepto Diego. La cámara permanece fija, enfocada, como si quien la sostiene estuviera hipnotizado. El brillo aumenta, y con él un sonido, grave, vibrante, que no viene de ninguna dirección específica. Viene de todas partes, viene de dentro. Patricia dice algo sobre frecuencias subsónicas. Roberto menciona fenómenos geológicos. Marcos ordena que regresen al campamento. Ya, dice con firmeza. Ahora. Comienzan a caminar de vuelta, pero la cámara no se mueve. Diego no se mueve. Diego llama a Ana Cristina. ¿Vienes? No hay respuesta. La cámara sigue enfocada en la placa brillante. Entonces, alguien regresa y toma a Diego del brazo. La imagen se sacude. Un rostro pasa frente al lente. Es Marcos. Se ve preocupado. Vámonos, dice. Y finalmente, la cámara se mueve. Regresan al campamento. El video muestra el camino de vuelta. Nadie habla. Solo el sonido de pasos apresurados y respiraciones irregulares. Cuando llegan, las lámparas siguen encendidas. Todo está como lo dejaron. Se reúnen alrededor del fuego. Marcos toma el control. Escuchen, dice. Lo que vimos es importante, pero es tarde. Estamos cansados. Mañana lo documentaremos apropiadamente. Con luz, con protocolo. Los demás asienten, pero se les ve inquietos. Patricia sugiere que alguien monte guardia. Por si acaso, dice. Roberto se ofrece. Le seguirá Andrea en 3 horas. Nada va a pasar, dice Marcos, pero no suena convencido. El video continúa. La cámara está de nuevo en el trípode dentro de la tienda. Se ve a Ana Cristina organizando sus equipos. Luis y Andrea revisan mapas. Los hermanos Ochoa fuman fuera, sus siluetas visibles contra el fuego. Marcos escribe en su diario. Patricia prepara el botiquín médico. Rutinas normales después de un día extraño. Y Diego está sentado en una esquina, mirando hacia la dirección donde encontraron la placa. La cámara ocasionalmente capta su rostro. Está pálido, sudando a pesar del frío nocturno. Murmura algo inaudible. Ana Cristina le pregunta si se siente bien. Diego asiente sin mirarla. Solo cansado, dice. Pero sus ojos siguen fijos en la oscuridad. Pasan 30 minutos en el video. Conversaciones fragmentadas. Alguien hace café. Roberto toma su turno de guardia saliendo con una linterna. El campamento gradualmente se aquieta. Las voces se vuelven murmullos. Las lámparas se apagan una por una. Y entonces, a la 1:15 de la madrugada, algo cambia. La cámara que había estado inmóvil comienza a moverse. No es un movimiento de viento, es deliberado. Gira lentamente hacia la entrada de la tienda y allí, justo fuera del alcance de la última lámpara encendida, hay algo, una sombra. Pero no una sombra cualquiera, es demasiado densa, demasiado definida y se mueve. La sombra no se mueve como una persona, se desliza. Cruza frente a la tienda de Ana Cristina hacia la de los hermanos Ochoa. La cámara la sigue.
Nadie dentro de las tiendas parece darse cuenta. Están dormidos, excepto Roberto, que está de guardia. El video muestra su silueta junto al fuego. Está mirando su teléfono, aunque no hay señal. La sombra se acerca a él por detrás, lentamente, silenciosamente, y justo cuando está a punto de tocarlo, Roberto gira, mira directamente hacia la sombra, abre la boca, pero no sale ningún sonido. Se queda paralizado, mirando algo que la cámara no puede captar completamente. Durante 10 segundos que parecen eternos, Roberto permanece inmóvil. Luego, lentamente, se pone de pie y camina hacia la oscuridad. Simplemente camina y no regresa. 3 minutos después, Andrea sale de su tienda para su turno de guardia. Busca a Roberto. «¿Roberto?», llama en voz baja. No hay respuesta. Revisa alrededor del campamento. Nada. Va hasta el borde del círculo de luz. «¿Roberto?», llama más fuerte. Silencio. Regresa confundida. Despierta a Marcos. La cámara capta su conversación. «No está», dice Andrea. «Revisé todo el perímetro». Marcos sale de su tienda. Se le ve preocupado. Despierta a los demás. Todos salen. «Probablemente fue a revisar algo», sugiere Esteban, pero no suena convencido. Organizan una búsqueda rápida. Linternas recorren la oscuridad. Llaman su nombre. Nada. Roberto se ha ido. Deciden esperar hasta el amanecer. «No podemos buscar apropiadamente en la oscuridad», dice Marcos. «Podríamos perdernos nosotros también». Se turnan para vigilar. Nadie vuelve a dormir. La cámara registra las siguientes 4 horas. Rostros tensos alrededor del fuego. Conversaciones en voz baja. Y algo más. El sonido. Ese sonido grave, vibrante, que habían escuchado junto a la placa. Regresa, más fuerte, más cercano. Patricia dice que siente presión en los oídos. Andrea se queja de náusea. Marcos intenta mantener la calma. «Vamos a esperar la luz», repite. «Todo se aclarará con la luz». Pero cuando amanece, a las 6:30 de la mañana, las cosas no se aclaran. Se oscurecen más. Organizan la búsqueda de Roberto. Se dividen en parejas. Marcos y Patricia, Ana Cristina y Luis, los hermanos Ochoa, Andrea y Diego. Cada pareja toma una dirección. Establecen un perímetro de 1 kilómetro. 1 hora, dice Marcos. «En 1 hora todos de vuelta aquí». La cámara va con Ana Cristina y Luis. Caminan hacia el este, hacia donde está la placa metálica. Llaman a Roberto. Revisan detrás de rocas, dentro de grietas. Nada. Y entonces Luis nota algo. «Ana», dice, «mira tu sombra». Ana Cristina baja la vista. Su sombra no apunta en la dirección correcta. El sol está saliendo por el este. Su sombra debería proyectarse hacia el oeste, pero apunta hacia el norte. Luis revisa la suya. Lo mismo. «¿Qué demonios?», murmura. Regresan al campamento antes de tiempo. Los demás ya están allí. Todos regresan antes de tiempo. Y todos traen la misma noticia. No encontraron a Roberto, pero encontraron otras cosas. Marcos y Patricia encontraron huellas. Muchas huellas, docenas de huellas de botas idénticas en un círculo perfecto alrededor de una roca, como si alguien hubiera caminado en círculos durante horas. Los hermanos Ochoa encontraron una mochila. La mochila de Roberto estaba colgada de una formación rocosa a 3 metros de altura, imposible de alcanzar sin equipo, y estaba vacía. Andrea y Diego no encontraron nada. Pero Andrea dice que Diego desapareció durante 15 minutos. Giré la cabeza y ya no estaba, cuenta. Cuando regresó, no dijo dónde había ido. Diego no confirma ni niega. Solo mira el suelo. Marcos toma una decisión. «Abandonamos la expedición», dice. «Empacamos y salimos ya». Nadie discute. Comienzan a desmontar el campamento. La cámara registra movimientos apresurados, nerviosos. Guardan equipo en las mochilas. Desmontan tiendas.
Y entonces Patricia grita. Todos corren hacia ella. Está mirando la tienda de Marcos, o lo que queda de ella. La lona está rasgada desde adentro, como si alguien hubiera usado un cuchillo. Pero no es un corte limpio, son desgarros irregulares, violentos. Y en el suelo de la tienda, dibujado con tierra, está el mismo símbolo que vieron en la placa metálica. Nadie admite haber entrado a la tienda de Marcos. Nadie admite haber hecho ese símbolo. Marcos revisa su equipo. Todo está revuelto, pero nada falta, excepto su diario. Las páginas del diario están esparcidas fuera de la tienda, pero no están escritas con su letra. Están cubiertas de ese símbolo, una y otra vez, cientos de veces. Yo no hice esto, dice Marcos. Su voz tiembla. Anoche escribí y guardé el diario. Yo no hice esto. Patricia sugiere que alguien está jugando una broma cruel. Los hermanos Ochoa se miran. Esteban habla por primera vez en horas. No es una broma, dice. Esto no es una broma. Necesitamos irnos. Ahora. Terminan de empacar en 20 minutos. 3 mochilas pesadas, equipo esencial, agua, comida. Dejan las tiendas, dejan el equipo científico. Solo cargan lo necesario para llegar a los vehículos. Están a 20 kilómetros del punto donde los dejaron. 4 horas de caminata con buen ritmo. Marcos lidera. Los demás lo siguen. La cámara va con Ana Cristina, que filma el camino. Durante la primera hora caminan en silencio, solo el sonido de pasos y respiraciones. Pero entonces Luis nota algo. Hemos pasado por aquí, dice. Señala una formación rocosa distintiva. Hace 20 minutos pasamos junto a esa roca. Marcos revisa el GPS. Imposible, dice. Hemos mantenido rumbo constante hacia el sur. Pero Luis tiene razón. 10 minutos después pasan junto a la misma roca otra vez. Y otra vez 15 minutos después. Están caminando en círculos sin cambiar dirección. Marcos detiene al grupo. Saca una brújula. La aguja gira erráticamente sin detenerse en ningún punto. Saca otra brújula. Lo mismo. Patricia intenta con el GPS. La pantalla muestra su posición moviéndose en el mapa, pero las coordenadas no cambian. Es como si estuvieran caminando sin avanzar. «Esto es imposible», murmura Ana Cristina. La cámara tiembla en sus manos. «Esto no puede estar pasando». Esteban toma el liderazgo. «Olviden los aparatos», dice. «Vamos a seguir el sol, dirección sur, sin importar qué digan las brújulas. Es un plan simple, lógico. Caminan siguiendo su sombra, 1 hora más, 2 horas, y entonces Manuel se detiene abruptamente. «¿Dónde está Andrea?», pregunta. Todos giran. «Andrea no está». «Estaba justo aquí», dice Luis. «Iba a mi lado». Pero Andrea no está. Buscan alrededor. Llaman su nombre. La voz de Andrea responde, pero viene de la dirección equivocada. Viene de adelante, no de atrás. Corren hacia el sonido y la encuentran. Está sentada junto a una roca, llorando. «Me perdí», dice. «Giré por un segundo y ustedes habían desaparecido. Los busqué durante horas». Luis revisa su reloj. «Andrea, solo pasaron 3 minutos. Nos dimos vuelta hace 3 minutos». Andrea lo mira sin comprender. «No», dice. «Fueron horas. El sol se movió. Fueron horas». Continúan caminando, pero ahora nadie se separa. Caminan en grupo compacto. Marcos va adelante, Esteban detrás, los demás en el medio. La cámara muestra el paisaje, y algo está mal con el paisaje. Las sombras caen en direcciones contradictorias. Una roca proyecta sombra hacia el este, otra hacia el oeste. El sol está en el cielo, pero parece estar en múltiples posiciones simultáneamente. Patricia murmura algo sobre distorsión espacial. Ana Cristina sigue filmando. Sus manos tiemblan. «Necesito documentar esto», dice. «Nadie va a creer esto sin evidencia». Luis toma su teléfono. Intenta grabar también. La pantalla se vuelve negra. «Sin batería», dice confundido. «Estaba cargado esta mañana».
Caminan durante otra hora, o lo que parece una hora. Los relojes ya no son confiables. El de Marcos marca las 10 de la mañana. El de Patricia marca las 3 de la tarde. El de Manuel se detuvo a las 2:15. Nada funciona correctamente aquí, dice Ana Cristina. La cámara sigue grabando. Es la única tecnología que parece responder. Y entonces, súbitamente, ven algo familiar. El campamento. Su campamento. Las tiendas que dejaron desmontadas están allí, montadas de nuevo. El fuego que apagaron está encendido. ¿Cómo? Comienza Marcos. No termina la frase. Se acercan lentamente. Todo está exactamente como estaba la noche anterior. Las mochilas que empacaron están desempacadas. El equipo que dejaron está en su lugar. Es como si las últimas 5 horas nunca hubieran ocurrido. Esto no está pasando, dice Patricia. Su voz suena aguda, al borde de la histeria. Esto no puede estar pasando. Manuel se persigna. Esteban pone una mano en su hombro. Necesitamos mantener la calma, dice Marcos. Pero su propia voz suena temblorosa. Entran al campamento. Todo está exacto, demasiado exacto. Las brasas del fuego están en la misma posición. El café que prepararon está en las mismas tazas, todavía caliente. Y entonces Ana Cristina nota algo. ¿Dónde está Diego?, pregunta. Todos se miran. Diego no está con ellos. Estaba aquí hace un momento, dice Luis. Estaba justo. Se detiene. No recuerda cuándo vio a Diego por última vez. Ninguno lo recuerda. Buscan en el campamento. No está. Llaman su nombre. No responde. Y entonces escuchan su voz. Viene de dentro de una de las tiendas. La tienda de Ana Cristina. Entran. Diego está allí, sentado con las piernas cruzadas. Está mirando la pared de lona. En la pared hay algo escrito. Símbolos. Los mismos símbolos de la placa metálica. Cubren toda la superficie. Diego llama a Ana Cristina. Diego no se mueve. Diego, ¿qué estás haciendo? Diego gira lentamente. Su rostro está en blanco, sin expresión. Necesito terminar, dice con voz monótona. Necesito terminar antes de que lleguen. ¿Antes de que llegue quién?, pregunta Marcos. Diego sonríe. No es su sonrisa. Es algo más, algo equivocado. Los que siempre estuvieron aquí, dice, los que nunca se fueron. Marcos saca a Diego de la tienda. Los demás salen también. Se reúnen afuera. Escuchen, dice Marcos, intentando mantener el control. Algo está mal aquí. No sé qué, pero necesitamos mantenernos juntos, sin separarnos, sin perder de vista a nadie. Los demás asienten. Diego sigue sonriendo esa sonrisa equivocada. Ya es tarde para eso, dice. Ya estamos separados. ¿No lo entienden? Cada uno está solo. ¡Cállate!, dice Esteban bruscamente. No ayudas. Diego se encoge de hombros y entonces simplemente desaparece. Un segundo está allí. Al siguiente, no. Como si nunca hubiera estado. Como si la realidad lo hubiera borrado. El grupo estalla en pánico. Patricia grita, Luis retrocede, Andrea cae de rodillas. Ana Cristina sigue filmando, la cámara captura todo. ¿Vieron eso?, grita. Todos vieron eso. Los demás asienten, mudos. Marcos intenta pensar. Hay una explicación, dice. Tiene que haber una explicación, pero su voz no suena convincente ni para él mismo. Y entonces el sonido regresa. Ese sonido grave, vibrante, que viene de todas partes y de ninguna, más fuerte que antes, tan fuerte que sienten las vibraciones en los huesos. Patricia se cubre los oídos. «¡Hagan que pare!», grita, pero el sonido continúa, y con él el paisaje comienza a cambiar. Las rocas se mueven, no dramáticamente, sutilmente, centímetro a centímetro, reordenándose. El campamento permanece estático, pero todo alrededor se desplaza. Las sombras se alargan. El sol se mueve demasiado rápido en el cielo. Pasa de mediodía a atardecer en minutos. «¿Qué está pasando?», susurra Luis. Nadie responde. Nadie tiene respuestas.
La cámara registra todo, el cielo cambiando de color, las estrellas apareciendo, pero no son las estrellas correctas, no forman constelaciones conocidas. Es como si estuvieran mirando el cielo de otro lugar u otro tiempo. Y entonces aparecen figuras en la distancia, siluetas que caminan entre las rocas. Son 7, la misma cantidad de personas que han desaparecido. Roberto, Andrea, Diego, pero ¿quiénes son los otros 4? La cámara hace zoom. Las figuras están demasiado lejos, no se distinguen rasgos, solo formas humanas caminando en fila hacia el campamento. «Roberto», llama Marcos. Su voz suena desesperada. Las figuras no responden, siguen acercándose. «Andrea», llama Luis. Nada. Las figuras caminan con movimientos extraños, demasiado fluidos, demasiado sincronizados, como marionetas operadas por el mismo titiritero. Los que quedan en el campamento retroceden. Marcos, Esteban, Manuel, Ana Cristina, Patricia, Luis. 6 personas, esperando a 7 figuras que no deberían estar allí. «Corran», dice Esteban. Es la primera vez que suena verdaderamente asustado. «Corran ahora». Pero Marcos niega con la cabeza. «¿A dónde? Ya intentamos irnos. Siempre terminamos aquí». Las figuras están a 50 metros, 40, 30. La cámara tiembla violentamente en las manos de Ana Cristina. Y entonces, a 20 metros, las figuras se detienen. Se quedan inmóviles, mirando al grupo. Durante 1 minuto completo nadie se mueve. Y entonces las figuras hablan, todas al mismo tiempo, con la misma voz, que no es una voz humana, es múltiples voces superpuestas, diciendo una sola frase: «Es hora de recordar». Y entonces el video se corta, estática, 5 segundos de ruido blanco. Cuando la imagen regresa, es de día otra vez. La cámara está en el suelo, apuntando hacia arriba. Se ve el cielo azul, normal, sin estrellas equivocadas. Se escuchan voces, confusas, desorientadas. La cámara es levantada, muestra el campamento, vacío. Las tiendas han desaparecido, el equipo ha desaparecido. Solo quedan 6 personas de pie en un círculo. Marcos, Esteban, Manuel, Ana Cristina, Patricia, Luis. Se miran entre sí sin comprender. «¿Qué pasó?», pregunta alguien. Nadie responde. No recuerdan. La cámara gira, muestra el paisaje. Y allí, a 100 metros, está la placa metálica. Pero ahora hay algo más. Hay nombres grabados en ella. 7 nombres. Roberto Fuentes, Andrea Salinas, y 5 nombres que ninguno de ellos reconoce. Pero Ana Cristina apunta la cámara hacia el grupo y cuenta: solo hay 6 personas, falta alguien, pero nadie recuerda quién. El video debería terminar ahí. 43 minutos de metraje imposible, pero no termina. Hay más. 3 minutos finales que los investigadores tardaron semanas en descubrir porque estaban escondidos en los metadatos del archivo. 3 minutos filmados desde un ángulo imposible, desde arriba, como si la cámara estuviera suspendida en el aire, mostrando a las 6 personas caminando hacia el sur, alejándose de la placa, caminando durante horas comprimidas en segundos, y lentamente, uno por uno, desapareciendo. Primero Patricia, luego Luis, después Ana Cristina. Los hermanos Ochoa se desvanecen simultáneamente. Y finalmente Marcos, uno tras otro. Simplemente dejan de existir mientras caminan, hasta que solo queda una persona, Diego, caminando solo. La cámara lo sigue durante kilómetros, hasta que llega a una carretera. Y allí el video finalmente termina. Los investigadores analizaron la grabación durante meses. Expertos en video forense descartaron manipulación digital. Los metadatos eran consistentes. Todo había sido grabado con la misma cámara, en el mismo periodo de tiempo. Pero eso era imposible. La cámara no podía estar en el suelo y suspendida en el aire simultáneamente.
No podía estar en manos de Ana Cristina y flotando sobre Diego al mismo tiempo, a menos que hubiera dos cámaras, pero solo se recuperó una. Los físicos sugirieron anomalías espaciotemporales. Los psicólogos hablaron de alucinación colectiva grabada de algún modo. Los escépticos insistieron en que tenía que ser un engaño elaborado, pero ninguna explicación encajaba completamente. Diego fue interrogado repetidamente. Cada vez contaba una historia ligeramente diferente. A veces recordaba a Roberto, a veces no. A veces mencionaba a Andrea. Otras veces insistía en que siempre habían sido 8, no 9. Los números no cuadraban. Las identidades se desdibujaban. Le mostraron el video. Diego lo observó sin reaccionar. «Eso no pasó así», dijo finalmente. «O sí pasó, no lo sé». Le preguntaron por los 3 minutos finales. La toma aérea imposible. Diego palideció. «No sé de qué hablan», susurró. «El video termina cuando encontramos la placa». Pero el video no terminaba allí. Diego mentía, o genuinamente no recordaba, o recordaba algo diferente. Las familias exigieron búsquedas más extensas, se organizaron expediciones con equipo militar, drones de última generación, satélites, rastrearon cada centímetro de la Sierra del Viejo. Encontraron el lugar donde había estado el campamento, la geografía coincidía, pero no había rastros de tiendas, equipo, personas. Encontraron la zona donde supuestamente estaba la placa metálica. No había nada, solo rocas sólidas sin marcas. Geólogos confirmaron que esa formación tenía millones de años. Nada había sido incrustado recientemente. Era como si la expedición hubiera ocurrido en una versión alternativa de ese lugar. Una versión que ya no existía, o que nunca había existido. 3 meses después del rescate de Diego, Ana Cristina Soto fue encontrada. Un grupo de excursionistas la halló caminando cerca de un pueblo a 150 kilómetros de la Sierra del Viejo. Estaba desorientada pero físicamente bien. Vestía la misma ropa de la expedición. Cuando le preguntaron dónde había estado, Ana Cristina dijo: «En el campamento, esperando a que volvieran por mí». Le explicaron que habían pasado 3 meses. Ana Cristina rió. «Imposible», dijo. «Salí ayer». La llevaron al hospital. Los exámenes médicos fueron desconcertantes. Su cuerpo mostraba signos de solo 3 o 4 días de exposición, no 3 meses. Pero sus uñas y cabello habían crecido como si hubieran pasado años. Su edad biológica, según pruebas celulares, había aumentado 15 años. Ana Cristina tenía 32 años cuando entró al desierto. Su cuerpo ahora mostraba marcadores de 47. Le mostraron el video. Ana Cristina lo observó fascinada. «Yo grabé eso», dijo. «Recuerdo haberlo grabado». Pero se detuvo. Frunció el ceño. «Hay partes que no grabé, partes que no recuerdo haber vivido». Le preguntaron por Diego. «¿Diego?», preguntó. «No conozco a ningún Diego». Le mostraron fotografías del grupo. Identificó a todos excepto a Diego. «Éramos 7», insistió, «no 8. Nunca fuimos 8». Los investigadores revisaron los registros. Oficialmente, la expedición había tenido 8 integrantes, pero Ana Cristina no recordaba al 8º, y cuando le preguntaron por los otros desaparecidos, vaciló. «Se quedaron», dijo finalmente. «Eligieron quedarse». «¿Quedarse dónde?», preguntaron. Ana Cristina miró hacia la ventana. «Allá», dijo. «Donde las sombras no siguen las reglas, donde el tiempo no avanza igual. Eligieron quedarse porque alguien tenía que hacerlo». 4 meses después, Luis Coronel apareció en una estación de autobuses en Hermosillo. Compró un boleto para Guadalajara. Pagó en efectivo. Cuando lo detuvieron, Luis no entendía por qué había alarma. «Solo regreso a casa», dijo. «La expedición terminó hace una semana». Le informaron de la fecha real. Luis se negó a creerlo. Insistió en que era imposible.
Sus recuerdos eran claros. Habían ido a Sonora, habían acampado 3 noches, habían encontrado algo extraño, habían decidido regresar. Normal, simple. Cuando le preguntaron por los desaparecidos, Luis dijo: ¿Qué desaparecidos? Todos regresamos. Le mostraron listas de nombres. Luis reconoció a algunos, a otros no. El grupo cambia, dijo finalmente, dependiendo de cuándo preguntes. A veces somos 7, a veces 9, a veces yo no estoy en el grupo. Los psiquiatras diagnosticaron disociación traumática, pero Luis no mostraba signos de trauma, mostraba signos de estar viviendo múltiples líneas temporales simultáneamente. Los demás nunca fueron encontrados. Roberto, Patricia, Andrea, los hermanos Ochoa, Marcos. Desaparecidos. Las búsquedas oficiales se cerraron después de 1 año. Las familias mantuvieron esperanza. Pero con el tiempo, la esperanza se convirtió en aceptación. Y la aceptación en olvido. Excepto por un detalle. Cada 6 meses, aproximadamente, alguien reporta haber visto a uno de los desaparecidos. Patricia fue vista en una tienda en Ciudad Obregón. Roberto apareció en una fotografía turística tomada en las pirámides de Teotihuacán. Los hermanos Ochoa fueron identificados en un video de una boda en Chihuahua. Pero cuando investigan, las personas desaparecen. O niegan ser quienes parecen, o dicen que sí son ellos, pero no recuerdan haber desaparecido. Los testigos muestran fotografías. Los rostros coinciden, pero algo está mal en los ojos, algo vacío, algo que observa sin realmente ver. Diego Arredondo fue el único que permaneció bajo custodia estatal durante 1 año, no como prisionero, sino como sujeto de estudio, voluntariamente. Cooperó con todos los análisis, escáneres cerebrales, pruebas psicológicas, hipnosis regresiva. Los resultados fueron inquietantes. El cerebro de Diego mostraba actividad en regiones que normalmente permanecen inactivas, como si estuviera usando partes de su mente que los humanos típicamente no acceden. Durante las sesiones de hipnosis, Diego hablaba en voz diferente, plural. Nosotros recordamos, decía. Nosotros fuimos elegidos, nosotros completamos el ciclo. Cuando despertaba, no recordaba haber dicho nada. Los investigadores preguntaron qué significaba completar el ciclo. Diego, en estado hipnótico, respondió: 7 entran, 1 recuerda, 7 regresan diferentes. El ciclo necesita memoria para continuar. Nosotros somos la memoria. En 2020, Diego fue liberado. No había cargos, no había crimen. Solo un hombre que había sobrevivido a algo inexplicable. Le dieron seguimiento psicológico. Reportaba regularmente. Durante 6 meses, todo pareció normal. Diego consiguió trabajo como fotógrafo otra vez. Alquiló un apartamento en Hermosillo. Vivía una vida ordinaria. Y entonces, un día, simplemente no apareció a su cita. Los trabajadores sociales fueron a su apartamento. Estaba vacío, no como si se hubiera mudado. Vacío como si nunca hubiera sido habitado. Las paredes estaban limpias, sin marcas de muebles, sin evidencia de ocupación reciente. Los vecinos dijeron que nunca habían visto a nadie vivir allí, pero había registros, contratos, pagos de renta, fotografías de Diego entrando y saliendo. Existía, y luego no existía, como los demás, como si la realidad lo hubiera borrado retroactivamente. La Sierra del Viejo fue clausurada para expediciones civiles en 2020. Oficialmente por riesgo geológico, no oficialmente porque 3 grupos más desaparecieron en intentos de investigar el caso original. Uno de esos grupos era periodistas, otro científicos universitarios. El tercero, buscadores privados contratados por las familias. De los 22 personas que entraron en esas 3 expediciones posteriores, 5 regresaron. Todos con historias similares, tiempo perdido, memorias contradictorias, compañeros que desaparecieron sin ser notados, y todos reportaron lo mismo:
Encontraron una placa metálica con símbolos. La tocaron, y después de eso, nada fue igual. El gobierno instaló barreras, señales de advertencia, patrullas regulares, pero las barreras son cruzadas. Las señales son ignoradas, y cada año alguien más desaparece en esa sierra, como si el lugar llamara, como si necesitara más, como si el ciclo que Diego mencionó nunca se detuviera. Los expertos continúan sin respuestas definitivas. Algunos proponen que la zona tiene propiedades magnéticas extremas que afectan la percepción y la memoria. Otros sugieren gases naturales que causan alucinaciones colectivas. Los más audaces hablan de portales dimensionales o distorsiones en el tejido espaciotemporal. Pero ninguna teoría explica todo. Ninguna explica las grabaciones. Ninguna explica las reapariciones. Ninguna explica por qué los que regresan no son completamente ellos mismos. La verdad, si es que hay una verdad, permanece en la Sierra del Viejo, esperando a que alguien más entre, alguien más toque la placa, alguien más complete el ciclo. Y aquí está lo más inquietante, lo que no se reportó ampliamente, lo que solo se encuentra en documentos clasificados que filtraron años después. Cuando analizaron la grabación de Diego cuadro por cuadro, encontraron algo en el minuto 38, un solo cuadro, una fracción de segundo. La cámara apunta hacia el grupo reunido alrededor del fuego, 8 personas visibles, pero cuando aislaron ese cuadro específico, aparece una novena figura, de pie detrás de Diego. No proyecta sombra, no es reflejada en ninguna superficie, está simplemente allí, por un cuadro, una 30ª parte de segundo, y esa figura no es humana. O es humana pero está mal, proporciones incorrectas, demasiadas articulaciones, rostro borroso, y está mirando directamente a la cámara, como si supiera que alguien la vería eventualmente, como si quisiera ser vista. Los analistas no publicaron ese cuadro, fue sellado, porque publicarlo significaría admitir que algo estuvo allí, algo que no debería existir. Algo que ha estado esperando en ese desierto mucho antes de que humanos construyeran mapas o nombres para el lugar. Si estás escuchando esto, si has llegado hasta aquí, necesitas saber algo. La Sierra del Viejo no es el único lugar. Hay otros sitios, otros lugares donde el tiempo se comporta extraño, donde las personas entran y no todas regresan, donde los que regresan no son quienes eran, y esos lugares están llamando, sutilmente, a través de sueños, a través de curiosidad inexplicable, a través del impulso de ir, explorar, descubrir. Si alguna vez sientes ese llamado hacia un lugar remoto, si sientes que necesitas ir a algún sitio sin razón clara, detente. Pregúntate si esa necesidad es tuya o si algo está plantándola en tu mente, porque el ciclo necesita memoria, y la memoria necesita testigos, y tú podrías ser el próximo. Suscríbete a Ecos del Silencio, activa las notificaciones, porque si hay actualizaciones sobre este caso, si Diego reaparece, si alguien más regresa de la Sierra del Viejo, lo sabrás aquí primero, y tal vez, solo tal vez, entre todos podamos entender qué está realmente pasando en ese desierto, antes de que sea demasiado tarde, antes de que el ciclo te alcance a ti. Diego Arredondo sigue desaparecido. Las autoridades lo buscan, no por crímenes, sino porque necesitan respuestas, porque Diego es la única persona que estuvo allí y regresó con memoria parcialmente intacta. Es la clave, y la clave ha vuelto al lugar donde todo comenzó. Porque eso es lo que hacen las claves. Regresan, completan ciclos, abren puertas, y del otro lado de esas puertas, algo espera, algo que ha esperado mucho tiempo, algo que ahora tiene suficientes memorias, suficientes testigos, suficiente atención para hacer lo que sea que haga, y cuando lo haga, todos lo sabremos.
porque esta vez no será en un desierto remoto. Esta vez será más cerca, mucho más cerca. El ciclo se expande y tú ya eres parte de él, solo por escuchar, solo por saber, ya eres parte. Comparte este video, no para asustar, sino para advertir, porque el conocimiento es la única defensa. Y entre más sepamos, entre más documentemos, más difícil será para lo que sea que está allá afuera seguir operando en silencio. Haz tu parte, comparte. Comenta si has escuchado de casos similares. Si conoces lugares donde la gente desaparece sin explicación, construyamos un mapa, identifiquemos patrones, porque esto no es un caso aislado, es uno de muchos, y juntos tal vez podamos entender, tal vez podamos prepararnos, tal vez podamos sobrevivir lo que viene, porque algo viene. La grabación lo dijo, las figuras lo dijeron. Es hora de recordar que esa es la pregunta y la respuesta está esperando en el desierto, en la sierra, en los lugares donde las sombras caen en direcciones equivocadas y el tiempo no avanza como debería. La respuesta espera. ¿Irás a buscarla o dejarás que la respuesta te encuentre a ti? Ecos del silencio, donde cada historia deja preguntas y cada pregunta lleva a más historias. Nos vemos en el próximo caso, si hay próximo caso. Si seguimos aquí para contarlo,